Desde que Europa descubrió el antiguo Egipto, se fascinó con él y se dedicó a descifrar los complicados jeroglíficos que los nativos egipcios eran incapaces de entender, a pesar de proclamarse sus herederos y poco menos que descendientes directos de los faraones. En cuanto Egipto fue tomando forma y vida ante los ojos de los esmerados egiptólogos europeos, a estos hombres les era imposible imaginarse a Egipto de otro modo que no fuera como una sociedad blanca. El antiguo idioma egipcio no estaba emparentado ni con los nuevos habitantes árabes semitizados, ni menos aún con las tribus negras del sur. Parecía una incógnita. Es en los tiempos recientes cuando, no los expertos egiptólogos, sino la prensa, se ha preocupado por estos asuntos que hace tiempo estaban despejados, y a representarnos de repente a los antiguos egipcios como árabes o negros. La corrección política y el miedo al fantasma racista comenzó a importunar lo que hasta entonces había sido investigación metódica, objetiva y minuciosa por parte de verdaderos sabios en el tema. Es posible ver imágenes de rubios en tomos de enciclopedia dedicados al arte egipcio, así como momias con inequívocos rasgos europeos. En su día, esto parecía la cosa más normal del mundo. Hoy se ha convertido en un asunto sensible de cara al público. En este artículo interesa, ante todo, mostrar cómo Egipto, esa civilización tan antigua que tiene un extraño poder de fascinación y atracción, era una sociedad dirigida por una aristocracia de origen europeo, que desapareció cuando desapareció la herencia genética que la creó, y que hoy en día la industria mediática está negando y falsificando esta información. Un estudio de 2017 del material genético de las momias egipcias, que datan de 1400 a.C. al 400 después de Cristo, demostró que estos antiguos egipcios estaban más estrechamente relacionados con los pueblos del cercano oriente, en particular del Levante, y compartían más ancestros con personas que vivían a lo largo del Mediterráneo oriental, que hoy incluye los países de Turquía, Irak, Israel, Jordania, Siria y Líbano, y en Europa que los egipcios modernos. Demostrando así, que gran parte del legado genético del antiguo Egipto se ha perdido. En el período islámico, la influencia genética subsahariana aumentó, lo que podría estar relacionado con el aumento del comercio de esclavos. De ese modo, los egipcios modernos comparten el 8% de su genoma con los centroafricanos, mucho más que los antiguos egipcios. En torno a hace 40.000 años, surgió el llamado hombre de Cro-Magnon en Europa. Los cromañones sustituyeron a tipos humanos menos evolucionados, como el neandertal, y se establecieron especialmente en Francia, España y Noráfrica. El Cro-Magnon ha sido considerado en el pasado como el tipo humano más evolucionado que haya existido. Sus mayores similitudes se encuentran con la moderna raza nórdico blanca. Portadores de una cultura avanzada en comparación con otras variedades humanas, a los cromañones se les ha llamado los helenos del Paleolítico. Los asentamientos cromañones de la región norafricana del Atlas han sido considerados por muchos como la base del Egipto faraónico. El antropólogo y profesor de Harvard Carleton S. Cohn relacionó, en su día, a los cromañones, los bereberes y los libios. Hace 3000 años, durante el Paleolítico Superior, un grupo de Cro-Magnon, los llamados hombres de Afalou, vivieron en el norte de África, y los antiguos libios descienden de ellos. Muchos de ellos fueron pelirrojos, dado que este rasgo todavía persiste en la zona. En la actualidad, los rasgos de este tipo humano se encuentran sobre todo en Noruega, Irlanda y el Rif marroquí. Los bereberes modernos descienden de los antiguos libios. Sus afirmaciones no eran gratuitas ni estaban carentes de base. El profesor italiano Cavalli Sforza, un antirracista al que nadie puede acusar de arrimar las ascuas a su sardina, y otros genetistas de la Princeton University confirmaron, mediante pruebas de ADN efectuadas en los años 90, que los bereberes están más próximos a los británicos que a cualquier otro grupo racial africano o europeo. También existen otros datos confirmatorios relativos al tamaño y forma de los cráneos de Cro-Magnon encontrados en Afalou-Bourumel, Argelia, que son iguales a los encontrados en Dinamarca y Suecia. Aún después de todas estas pruebas tanto del legado genético de los antiguos egipcios como de los datos antropológicos encontrados, hay gente que se atrevería a seguir negando algo tan evidente como esto, pero aún hay más pruebas. A lo largo de los milenios, como una fuente, Libia continuó ejerciendo una hechizante influencia sobre Egipto. Desde la antigüedad, los libios tenían fama de ser un pueblo de blancos rubios o pelirrojos, y a menudo con ojos verdes. Esto fue reseñado por numerosos autores, como el navegante y geógrafo griego Escílax. Los libios Tenu son representados históricamente como blancos morenos, mientras que los libios Masausa, de más al oeste, eran rubios.
El historiador griego Heródoto habla de los Maxises de Libia Occidental, obviamente los Masausa. Este nombre ha pervivido en Masusa, una subtribu rifeña, y en la palabra Imasigen, con la que muchas tribus bereberes se identifican, así como el Amasig, su idioma. Tenemos aquí a toda una serie de tribus norafricanas como los Badarios, Nakadas, Guanches, bereberes, rifeños, Chenoa, Kabiles Amasig, etc., que son considerados herederos de esta presencia atlántica. El faraón Ramsés II, Xix dinastía, generalmente es considerado el faraón más poderoso e influyente que gobernó Egipto. De hecho, es uno de los pocos soberanos egipcios que se ganó el epíteto de El Grande. Consecuentemente, sus orígenes raciales son de gran interés. En 1975, el gobierno egipcio permitió a los franceses llevar la momia de Ramsés a París para ser sometida a procesos de conservación. Se hicieron muchos otros test para precisar las afinidades raciales, en gran parte porque el estudioso senegalés Cheikh Anta Diop, sin ninguna base, estaba proclamando en aquella época que Ramsés era negro. Cuando el trabajo se completó, la momia fue devuelta a un ataúd herméticamente sellado, y ha permanecido fuera de la vista pública desde entonces, escondida en las entrañas del Museo de El Cairo. Los resultados del estudio fueron publicados en un trabajo magníficamente ilustrado, que fue editado por L. Balout, Sir Robert y Sedes Roches Noble Cour, y titulado La momia de Ramsés II. Contributions Scientifique à l'Egyptologie 1985. El profesor italiano P.F. Secaldi, con un equipo de investigación apoyándolo, estudió algunos cabellos que fueron extraídos del cuero cabelludo de la momia. Ramsés II tenía 90 años cuando murió, no está nada mal considerando la época y la inmensa cantidad de hijos que padreó, sin duda debía tener una constitución fuerte y hábitos sanos, y su pelo se había tornado blanco. Secaldi determinó que el color amarillo rojizo del cabello de la momia se debía atribuir a un tinte con una solución de henna. Eso demostró ser un ejemplo de las atenciones cosméticas de los embalsamadores. Sin embargo, los restos del color original juvenil del cabello permanecen en las raíces, incluso hasta una edad muy avanzada. Los exámenes microscópicos demostraron que las raíces del cabello contenían restos de pigmentos rojos naturales y que, por lo tanto, durante su juventud, Ramsés II había sido pelirrojo. Se concluyó que estos pigmentos rojos no procedían de un posible oscurecimiento o alteración post-mortem, sino que realmente representaba el color de cabello natural de Ramsés. Secaldi también estudió una sección de los cabellos, y determinó por su forma ovalada que Ramsés había sido de cabello ondulado. Finalmente, estableció que tal combinación de facciones probaba que Ramsés había sido un leucodermo, persona de piel blanca. Ahora sí, esta es la prueba innegable de la total corrección política que tiene el tema egipcio actualmente. Tutankamón, reinó 1333-1324 a.C., ascendió al trono con 9 años de edad y reinó solo 10 años. Su importancia histórica no es muy grande, pero se trata de un faraón representativo porque el tesoro de su tumba, incluyendo la fabulosa máscara de oro, no había sido saqueado, su momia estaba en buen estado y se trataba de un soberano notable por haber rechazado las reformas monoteístas de su padre y predecesor, Akenatón. Su momia ha sido analizada genéticamente, pero el gobierno egipcio no permitió la divulgación del resultado. Sin embargo, en un vídeo, se filtraron los marcadores genéticos, SNPS del cromosoma Y, del faraón, que se corresponden con el haplogrupo paterno R1b1b2, el más común en Europa Occidental. Este haplogrupo se corresponde, por tanto, con antepasados de Tutankamón como Akenatón y Amenhotep III. ¿Por qué el gobierno egipcio no quiso publicar los resultados? Actualmente, en Egipto los R1b1b2 rondan el 2% del total de la población. La gran masa de la antigua población de Egipto debía ser predominantemente de haplogrupo paterno T. Presumiblemente, el gobierno teme las posibles implicaciones imperialistas europeas que puede entrañar este hallazgo para su país. Y aún hay más. Una de las fantasías afrocéntricas favoritas es que los antiguos egipcios eran negros. En 1990, cuando comenzaron a difundirse las noticias de que muchos académicos negros hacían esta afirmación, el columnista John Leo de US News y World Report llamó a 7 prominentes egiptólogos para obtener la opinión de los expertos. Estaban de acuerdo en que ni los faraones ni la gente común del antiguo Egipto eran negros o negroides, pero ninguno estaba dispuesto a ser citado. La pregunta era demasiado políticamente sensible. La gente puede meterse en problemas por no estar de acuerdo con la tontería más absurda si resulta que es afirmada por un gran número de negros.
Los innegables hechos respecto a la gran influencia de la raza europea en la formación del antiguo Egipto deberían ser de dominio público, pues se trata de su identidad, de la unicidad de su código genético y de la importancia de la sangre que corre por venas europeas. Es revelador que los afrocentristas negros más informados, inteligentes y educados, digan que Egipto era una nación multicultural con muchas razas, y que lo que importaba era la nacionalidad egipcia y el ser egipcio, no la raza del individuo en cuestión. Ahora estos individuos deben enfrentarse a una realidad que muestra algo muy diferente. Recordemos que los egipcios tenían 7 clases sociales según Heródoto y 5 según Diodoro de Sicilia, y que estas clases tenían mucho que ver con la raza. Egipto tenía muchas razas, pero no por eso era multicultural. La jerarquía era firme, el faraón, los sacerdotes, los administradores del Estado, los capitanes militares y los nobles en general dirigían el país con férrea mano derecha desde lo alto de la pirámide y, como en cualquier sociedad de castas, en lo más bajo de la pirámide estaban los esclavos, en este caso semitas, entre ellos judíos, y negros procedentes de Nubia. Pero entonces, ¿qué le pasó a Egipto? ¿Por qué cayó, después de milenios de esplendor? Como en todas las caídas de todas las civilizaciones, la respuesta está en la biología en general y la genética en particular. En el 1296 AE, los egipcios conquistaron Nubia, Sur, habitantes negroides, construyendo una serie de fuertes para proteger las fronteras y controlar insurrecciones. En un momento dado, estaba prohibido que cualquier nubio cruzase la frontera y entrase en Egipto. Con el tiempo, y como es obvio en el arte egipcio, se importaron esclavos negros. Como siempre, una baja natalidad entre la nobleza egipcia, una alta natalidad entre los esclavos negros y semitas, y el mestizaje producido por la relajación de la mentalidad guerrera, aristocrática y dominante, fue la maldición de Egipto. Finalmente, en 200 años, Egipto pasó de ser una gran civilización a desaparecer del mapa de las naciones civilizadas, a merced de potencias extranjeras más fuertes. Espero que este video les haya gustado, y por favor no se dejen engañar por las tonterías globalistas que se difunden en nuestra sociedad hoy en día.